Cuando hablamos nosotros de un polisacárido, entonces primero que todo los polisacáridos son los que se forman por la unión de 4 o más monosacáridos, ¿no? En ese caso podemos encontrar en bastantes alimentos más de 100 monosacáridos en cadena, es decir, más de 100 glucosas o fructuosas en cadena como tal, ¿no? Entonces, igual que en los casos anteriores, cuando hablábamos de los disacáridos o trisacáridos, se unen a través de esos enlaces que los llamamos enlaces glucosídicos, ¿no? Uno de los polisacáridos más conocidos es el almidón. Nosotros conocemos el almidón en algunos alimentos como es la papa, como es la yuca, como es el plátano, como tal, ¿no? Los almidones, todos los almidones son de origen vegetal, ¿listo? Y la función principal de esos almidones es la reserva de energía. Entonces, cuando almacenamos el almidón y se rompe el almidón, entonces nos ayudan a proporcionar energía que requiere nuestro cuerpo. Otro polisacárido es la celulosa. La celulosa está presente también en los vegetales, también es de origen vegetal. La celulosa la encontramos, por ejemplo, cuando ustedes consumen un mango, por ejemplo, esa fibra que le queda en los dientes es celulosa. O sea, ayuda a formar esa parte fibrosa de los vegetales como tal, ¿no? Entonces, lo vemos, por ejemplo, en el mango, en la guanábana, esas fibras o esos pomos que tiene la guanábana son muy ricos en celulosa. Todo lo que son la parte interna de las frutas o de las verduras o en las legumbres hablamos nosotros de que tienen un alto contenido de celulosa. El fique como tal, el fique es pura celulosa, totalmente, ¿no? Y tiene una función netamente estructural. ¿Por qué? Porque ayuda a formar esas estructuras o esos órganos, por ejemplo, a nivel de las plantas. Ayuda a formar los tallos, las hojas, parte de las raíces como tal. Entonces, esa es la función, una función netamente estructural. Otra molécula polisacárida es el glucógeno. El glucógeno ya es de origen netamente animal, es decir, es la forma como nosotros, los seres humanos y los animales como tal, almacenamos el exceso de glucosa en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos muchas glucosas a nivel de nuestro organismo como tal, eh, entonces, nuestro cuerpo recoge todas esas glucosas y las almacena en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. Eh, en el caso de que nuestro cuerpo requiera algo de energía, entonces el cuerpo le echa mano a ese glucógeno, lo extrae del hígado, de los músculos como tal, rompe la cadena para volverlo cadenas más sencillas, ¿no? Entonces, la función del glucógeno es una función de reserva. Otra es la quitina. La quitina es un polisacárido que se encuentra muchísimo a nivel de los hongos y algunos insectos, en especial la parte de los artrópodos. Aquí también vemos que la quitina se encuentra formándolo esta parte de las alas de algunos insectos, en la parte de las patas como tal. O sea, nosotros hemos notado que tiene una característica que es un poco dura a nivel de esos organismos, ¿no? A nivel de esos animales. Pero entonces es por esa razón, la quitina tiene esa característica y por eso decimos que tiene una función estructural, ¿no? Porque ayuda a formar esas estructuras a nivel de esos seres vivos como tal. Entonces, esto es lo relacionado con los polisacáridos. Esta es la forma, vean por ejemplo, algunos ejemplos aquí de polisacáridos, ¿no? Esta es la forma como se enlazan, estas son las cadenas de polisacáridos, entonces ustedes van a ver que pueden ir 100, el almidón más o menos tiene como unas 150 glucosas así en cadena, por eso es que es tan difícil romper las moléculas de almidón, ¿no? Pues sí se pueden romper, pero siempre es un poco demorado y por eso es una reserva de energía a nivel de nuestro cuerpo, ¿no?
Y vean aquí los enlaces que les decía, los enlaces glucosídicos, ¿no? Entonces, estas serían unas cadenas, por ejemplo, de algunos polisacáridos. Aquí tenemos un ejemplo de una parte de la celulosa, no es toda, sino una parte de la celulosa como tal. Muy bien, esta es un ejemplo de una parte de lo que es la quitina como tal. Bien, entonces, nuevamente polisacáridos tenemos el almidón y el glucógeno, la celulosa, los mucílagos. Algunas personas consumen mucílagos, por ejemplo, cuando tienen problemas de gastritis. Es una bebida que uno generalmente cuando tiene problemas gástricos, entonces es recomendada para poder ayudar, por ejemplo, también en el caso de que la persona sufra problemas de estreñimiento a nivel del colon, por ejemplo. Bueno, en fin. El ácido hialurónico es otro tipo de polisacárido. Los glucolípidos, vea que aquí, esto lo vamos a ver ahorita, más adelante, que es la unión entre la glucosa y los lípidos como tal, y los fosfolípidos también son unas moléculas ahí importantes a nivel de nuestro organismo, ¿no? Bueno, ya habíamos visto dónde podíamos encontrar los glúcidos o carbohidratos. ¿Listo? Bien, vamos a hablar ahora en torno a lo que son las proteínas. Las proteínas es otro biocompuesto fundamental a nivel de nuestro cuerpo, esencial. ¿Por qué? Porque ayuda a formar parte de los tejidos de nuestro cuerpo. En ese caso hablamos de nuestros músculos a nivel de nuestro tejido óseo como tal, entonces son muy ricos en proteínas. Entonces a nivel muscular, la mayor parte de lo que forma esa estructura, entonces esa parte del tejido muscular requiere muchísimo proteína, ¿no? Por eso es que cuando les dicen que tienen que consumir alimentos ricos en proteína, les recomiendan como una fuente principal las carnes. Las carnes porque ahí es una gran fuente de proteína como tal, ¿no? Bueno, las proteínas porque el bioelementos están formados, entonces tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famosísimo chon como tal, ¿no? Pero además, algunas proteínas pueden tener azufre, fósforo, hierro y yodo. La parte más pequeña de una proteína la llamamos aminoácidos. Cuando hablábamos de los glúcidos, la parte más pequeña la llamábamos glucosa, como está. Entonces, aquí la parte más pequeña de una proteína es lo que nosotros conocemos como aminoácido. ¿Por qué se le llama aminoácido? Químicamente, si recuerdan ustedes algo de la química orgánica, está formado por una parte amina y una parte que es el ácido carboxílico o la parte carboxila, ¿no? Entonces, el ácido carboxílico, entonces, estas dos cosas, unida a un carbono interno con un radical, entonces es lo que nos va a formar un aminoácido, ¿no? Esa es. El aminoácido es toda esta estructura como tal, ¿no? Bien, los aminoácidos también esenciales a nivel de las células y aquí la forma como se enlaza la proteína es a través, dos aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos. En el caso de los carbohidratos decíamos que los enlaces eran enlaces glucosídicos. Bueno, ¿cómo ocurre un enlace? Vean aquí, este es un aminoácido y este es otro aminoácido, ¿no? Entonces aquí encontramos la parte amina y la parte carboxila, la parte del ácido carboxílico y la parte amina como tal. En el momento en que va a ocurrir la unión, vean quién se va a unir. Este hidrógeno se une a este grupo OH y nos va a formar una molécula de agua. Esta molécula de agua es la que va a salir o se va a liberar. Entonces, cuando ya sale esa molécula de agua, ¿cómo se une esta molécula con esa molécula? El puente de unión es este nitrógeno que queda directamente enlazado al carbono como tal. Entonces, véanlo aquí. Aquí tenemos el nitrógeno enlazado directamente al carbono y de esa manera, entonces, formamos una pequeña proteína. Aquí dos aminoácidos y una proteína como tal. Bien. Entonces, esa es como la forma de organizar las proteínas, ¿no? A nivel del cuerpo tenemos muchísimas proteínas, hay muchos ejemplos de proteínas dentro de la parte cotidiana. Sin embargo, vamos a hablar
de algunas solamente y de algunas funciones importantísimas, ¿no? Aquí encontramos los aminoácidos. A nivel de nuestro cuerpo hablamos de 22 aminoácidos, pero hablamos de 20 aminoácidos que son comúnmente, están presentes a nivel del cuerpo como tal, ¿no? Bien, 20 aminoácidos comunes y aquí tenemos la función de las proteínas. Bueno, tenemos proteínas que tienen la función principal frente a lo que es la formación de estructuras, ¿no? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de este tipo de proteínas que tienen esa función de estructural, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de las glucoproteínas, es decir, son proteínas que además están unidas o enlazadas con un glúcido o carbohidrato y las encontramos a nivel de las membranas, a nivel de la membrana celular, ¿no? Encontramos dos que de pronto han oído ustedes hablar en la parte comercial, cuando uno ve algún tipo de comercial en torno a lo que son las cremas faciales y cremas corporales, entonces nos hablan del colágeno y la elastina. Esas son dos proteínas que la encontramos a nivel de nuestra piel y son las encargadas. Nosotros producimos muchísimo colágeno y elastina más o menos hasta los 25 años, y esas, cuando ya empieza a disminuir la cantidad de colágeno y elastina a nivel de la piel, entonces son las responsables, cuando empieza a disminuir, de que empecemos a formar pliegues o lo que conocemos como arrugas en la cotidianidad, ¿no? Entonces, por eso dice que algunas de las, en la parte comercial, en la parte de las propagandas como tal, dicen que algunas cremas están enriquecidas con colágeno y con elastina como tal, ¿no? Bien. Profe, ¿y eso, la piel absorbe sus componentes? Dime. ¿La piel absorbe sus componentes? Sí, sí, la piel absorbe. No olviden que su piel es una esponja, ¿no? La piel, nuestra piel es una esponja frente a todas esas sustancias que nosotros aplicamos sobre ella. Entonces, claro, van directamente a la parte interna, o sea, la parte externa de la piel es lo que nosotros conocemos como epidermis, ¿no? Pero por debajo de esa epidermis encontramos la parte de la dermis, que es muy rica en esta parte del tejido conjuntivo, conjuntivo fibroso y conjuntivo elástico. Entonces, claro, cuando yo aplico ese tipo de cremas, esos componentes que contiene la crema van directamente allá y son las que ayudan prácticamente a que se nutra, son absorbidas a través de la piel por estos tejidos y ayudan a reemplazar algo de lo que hemos perdido, ¿no? Bien. Otra es la queratina, es la que encontramos, por ejemplo, si hablamos de sus uñas. Ustedes vean la característica que tiene sus uñas. Sus uñas tienen ese tipo de tejido conjuntivo, pero el responsable, la mayor parte de la responsabilidad de eso es esa proteína que se llama la queratina. Sin embargo, la queratina ustedes también la han oído en la parte comercial, por ejemplo, para aplicarla en el cabello. Nuestro cabello naturalmente es muy rico en queratina, pero por aquello del uso del champú, por el smog, a veces por el agua, parte de la queratina del cabello se empieza a perder y entonces por esas razones que a veces tenemos que recurrir a algunos productos que debemos aplicar en el cabello para volver a recuperarlo, ¿no? Volver a recuperar esa queratina que se ha perdido. Entonces, esa es otra proteína que encontramos normalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Otra es la fibroína. La fibroína es otra proteína que se encuentra, por ejemplo, en la seda, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el gusano de seda que elimina ese hilo de la seda, el hilo con el cual se hace la seda como tal? Entonces, esa es la proteína que se encuentra en mayor cantidad ahí, es la fibroína, ¿no? Bien, otras proteínas que son de tipo hormonal, entonces nosotros hablamos de dos que son esenciales a nivel de nuestro cuerpo, que es la insulina y el glucagón. Estas naturalmente nuestro cuerpo los produce a nivel del páncreas y son las que nos regulan la cantidad de azúcar o de glucosa a nivel de nuestro organismo. Esas son las encargadas de más o menos estabilizar o mantener el equilibrio. Cuando nuestro páncreas no está funcionando bien, de pronto entonces tenemos una deficiencia de este tipo de proteínas que a la vez son
hormonas también como tal, y eso es lo que ocasiona que, por ejemplo, tengamos algunos problemas con la parte del azúcar, ¿no? De la regulación o el equilibrio de azúcar a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Otras proteínas, entonces, encontramos unas que se producen a nivel de nuestra hipófisis. No olviden que la hipófisis es una glándula que encontramos a nivel de nuestra parte craneal, ahí cerca de nuestra parte cerebral como tal. Entonces, esa también tiene una función de regular, es una hormona como tal, esas proteínas que produce la hipófisis son hormonas que ayudan a regular muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Cuando uno habla de la hipófisis, es una glándula que más o menos tiene el tamaño de la mitad de su dedo meñique, es muy pequeña, pero es una glándula supremamente importante a nivel de nuestro cuerpo, es fundamental y ayuda en eso, en la regulación de muchas hormonas a nivel de nuestro cuerpo. ¿Listo? Otra es la calcitonina. La calcitonina es la que nos ayuda a regular todo el metabolismo del calcio a nivel del cuerpo, ¿no? No olviden que el calcio, además de estar en nuestros huesos, en nuestros dientes, es fundamental en nuestros músculos para la contracción muscular, es esencial ahí. Bueno, otras proteínas que tienen una función de defensa. Entonces hablamos, por ejemplo, de las inmunoglobulinas que forman los anticuerpos a nivel corporal, ¿no? Otras son la trombina y el fibrinógeno, que son las que ayudan en la coagulación de la sangre y evitan las hemorragias. Tenemos también las mucinas, que son unas proteínas que recubren toda la parte de nuestras mucosas, la mucosa digestiva, la mucosa nasal, y ayudan también en la protección de todos esos tejidos internos. Y a nivel de los animales hablamos de los venenos. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del veneno de una serpiente, el veneno de las toxinas de una hormiga como tal, esas son proteínas que tienen esa función de defensa, ¿no? Otras proteínas que tienen una función de transporte, entonces hablamos, por ejemplo, de la hemoglobina. La hemoglobina la escuchamos muchísimo a nivel de nuestra sangre. Nos han enseñado que la hemoglobina es la que nos ayuda a dar ese color rojo a nivel de la sangre y su función principal es el transporte del oxígeno, ¿no? No olvidemos, aquí tenemos que tener en cuenta también a nuestros glóbulos rojos como tal. La hemocianina es la que ayuda, es como esa parte de tejido, esa parte líquida a nivel de los animales, en especial a nivel de los invertebrados, que ayudan a transportar el oxígeno como tal, ¿no? O sea, ellos no tienen hemoglobina como tal, sino tienen hemocianina, ¿no? Muchos de los invertebrados como tal. Otras son las Por eso son verdes, ¿no, profe? La lipoproteínas. sangre. Dime. Por eso es verde la sangre. Claro, sí, señor. Por eso es que el color de la sangre de ellos sí es verde o es azul, ¿no? Entonces, nada, no, nunca vayan a decir que tienen sangre azul, para nada. No, normalmente los que tienen sangre azul o de color verdosa son los invertebrados. No hay nada. Entonces, esos príncipes de sangre azul, eso, es que es muy raro el que vaya a decir algo semejante, ¿no? Entonces le dice uno, uy, creo que no sabe nada de la parte de biología. Bueno, otros son los citocromos, que ayudan en el transporte de electrones, son unas proteínas a nivel de los vegetales, sobre todo cuando se realiza el proceso de la fotosíntesis como tal. Bien, las proteínas que son contráctiles, la que les decía yo, que son a nivel de nuestros músculos, entonces ahí encontramos todos nuestros músculos, son muy ricos en actina y miosina, que son las proteínas que ayudan a la contracción muscular, es decir, para que los músculos se recojan cuando ocurre la contracción muscular o se relajen cuando ocurre la distensión muscular, ¿no? Y la flagelina, que se encuentra a nivel de los flagelados en algunos organismos unicelulares. Bien, y otras proteínas que son de reserva, y aquí, por ejemplo, hablamos en el huevo como tal, la clara del huevo es muy rica en proteínas, y esa es la ovoalbúmina como tal, o la lactoalbúmina a nivel de la leche. También encontramos la ceroalbúmina a nivel de la sangre o la que nos forma la parte de esa parte líquida a nivel de la sangre, que es lo que nosotros conocemos como el suero como tal. Y la gliadina,
que es una proteína de reserva a nivel de las semillas de trigo. Bien, entonces, estas son las funciones principales. Hay proteínas que son, ayudan a formar estructuras, hay otras que tienen una función netamente hormonal, otras que son de defensa, otras que son de transporte, otras que son contráctiles y otras que son de reserva. Hablamos también, por ejemplo, de unos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son proteínas también que ayudan a llevar y traer toda la información cuando nuestro cuerpo reacciona ante algún evento, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo? Enzimas es un tipo de proteínas también. Entonces, las enzimas a nivel de nuestro organismo tienen la función de desdoblar o romper las moléculas grandes, ¿no? Y volverlas pequeñas, ¿para qué? Para que puedan ser absorbidas por el organismo y puedan llegar hasta las células, ¿no? Cuando yo tengo una molécula grande, difícilmente la célula la puede absorber. Entonces, la enzima tiene como función romper esa gran molécula y permitir que esas partes pequeñas o esas moléculas sencillas puedan llegar hasta allá para poder realizar todas las funciones. Bien, bueno, eso en cuanto a lo que son las proteínas. Entonces, alimentos ricos en proteínas como tal, nosotros hablamos, por ejemplo, de las carnes. Las carnes son muy ricas en proteínas. Cuando hablamos de una persona que es vegetariana o que es vegana como tal, entonces no consumen ningún tipo de carne, si hablamos del vegetariano. Y si hablamos del vegano, entonces no tienen, además de que no consumen carne, no consumen ningún otro derivado de los animales, ningún producto que ha sido, que se derive de los animales, ni huevos, ni leche, nada, absolutamente nada de eso. Entonces, la forma de poder suplir esa proteína es a través de granos, por ejemplo, como lo es la lenteja, el garbanzo, que son muy ricos en proteínas como tal, o utilizan algunos otros como son la quinoa, la soya, y de ahí pues prácticamente viene a reemplazar, ese tipo de, de carnes o ese tipo de alimentos y obtiene también la misma cantidad de proteínas. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Profe, Cuando hablamos nosotros de los lípidos son las mismas grasas a nivel de nuestro cuerpo, lo que nosotros conocemos como la parte grasa, ¿no? Como tal. Los lípidos tienen, primero que todo, una función principal que es la reserva, la segunda reserva de energía. La primera reserva de energía a nivel del cuerpo son los carbohidratos y la segunda son los lípidos. Cuando nuestro cuerpo no tiene suficientes carbohidratos, entonces nuestro cuerpo le echa mano a los lípidos. ¿Y a quiénes? Bueno, cuando hablamos nosotros entonces de los lípidos tienen, bueno, una función de reserva energética, entonces, como les decía, es la segunda fuente de energía a nivel de nuestro cuerpo como tal. Tiene una función estructural. Resulta que si yo hablo de una célula como tal, la mayor parte de la membrana celular está formada por dos capas de lípidos. Entonces ahí habla uno de los fosfolípidos como tal, o los lípidos como tal, ¿no? Entonces ahí se encuentra a nivel de las membranas celulares y a nivel de todas las membranas a nivel del cuerpo como tal. Tiene una función de protección. Normalmente la grasa a nivel de nuestro cuerpo tiene esa función de proteger muchos órganos internos. Y, por ejemplo, a nivel de nuestro cuerpo, cuando hablamos de que debajo de nuestra piel hay grasa, claro, ¿por qué razón? Porque son los que ayudan a regular la temperatura en nuestro cuerpo como tal, ¿no? También hablamos que los lípidos tienen una función de transporte porque nos ayudan a transportar diferentes sustancias a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí hablamos el transporte de lípidos como el colesterol, eh, los triglicéridos como tal, entonces hablamos de esos a nivel del cuerpo como tal. Y una función biocatalizadora, es decir, facilitando reacciones químicas que ocurren a nivel de nuestros seres vivos, ¿no? Ahí es donde encontramos presentes algunas hormonas. Hablamos, por ejemplo, a nivel de los hombres de lo que es la testosterona, a nivel de nosotras las mujeres como son los estrógenos como tal. Ajá, los estrógenos y la progesterona también como tal, ¿no? Entonces, que ayudan a que ocurran algunas reacciones químicas a nivel de nuestro cuerpo como tal, a nivel de nuestro organismo, ¿no? Entonces,
fundamentales. Sin embargo, también aquí vamos a encontrar que los lípidos pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Nosotros hablamos de unos lípidos de origen animal y de origen animal hablamos, por ejemplo, de las grasas como tal. Las grasas como tal. Hablamos de algunas ceras a nivel animal. Entonces hablamos, por ejemplo, el tipo de cerumen que se genera a nivel de nuestros oídos es un tipo de lípido que ayuda a limpiar lo que es el conducto auditivo y es fundamental ahí, ¿no? O, por ejemplo, la cera que generan las abejas como tal, ¿no? Otro tipo de cera. Encontramos unos que son a nivel de origen vegetal, entonces hablamos de los aceites, el aceite que se extrae, por ejemplo, de las semillas de girasol, el que se extrae, por ejemplo, del coco como tal o de todo lo que son las nueces. Bien, esos serían algunos tipos de aceites como tal, ¿listo? Bien, aquí encontramos algunas características de algunas clasificaciones de los lípidos, entonces algunos serán simples, como las grasas y las ceras como tal, algunos son complejos, entonces cuando tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos, los glucolípidos, entonces, porque tiene la parte de glucosa y la parte del lípido como tal, ¿no? Y otros que son algunos derivados de los lípidos, que entonces hablamos de los esteroides. Aquí es donde nuestro cuerpo generalmente, algunos los genera en forma sencilla a nivel de la parte hormonal del cuerpo. Sin embargo, hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando consumen algún tipo de alimento, por ejemplo, cuando les dicen que si quieren aumentar su masa muscular, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque algunos de esos alimentos vienen enriquecidos con muchos esteroides. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de algunos deportistas como los fisicoculturistas, ellos en algunos casos llevan al consumo de esteroides para aumentar la masa muscular y eso es perjudicial a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Porque el exceso de esteroides afecta la parte del hígado como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, hormonas, vitaminas, algunas vitaminas liposolubles, y esos también vienen a ser otra clase de lípidos como tal. Ahí podemos citar algunas de las vitaminas B, que normalmente uno las consume, pero deben tener uno muchísimo cuidado en la parte de la ración diaria y según lo que les había dicho, la talla, la masa corporal y los requerimientos del organismo como tal. Nuestro organismo incluir dentro de nuestra dieta lo que son los glúcidos o carbohidratos, las proteínas y los lípidos y mantener un buen nivel de regulación entre estos. Aquí también es importante tener en cuenta que para poderlos consumir lo ideal es consumirlos en los alimentos muy bien preparados y tratando de que no se descompongan ninguno de estos componentes, ninguno de estos biocompuestos como tal, ¿no? Que no haya una degradación de estos biocompuestos o de estas biomoléculas como tal. Algunas de las vitaminas esenciales en nuestro cuerpo, hablamos de la vitamina B1, que generalmente ayuda a la parte del funcionamiento de nuestro sistema nervioso y ayuda en la regulación del metabolismo de los glúcidos y en la conservación de la piel, ¿no? La regeneración de piel como tal, ¿no? Una fuente importante de vitamina B son las carnes, el huevo como tal, algunas legumbres y los cereales integrales, ¿no? Vuelvo y le repito con respecto a la parte de los cereales. Los cereales son no los que ustedes compran en cajita ni nada de eso, no, sino los naturales, el trigo, la avena, el arroz como tal. Y los frutos secos que también son importantes, una gran fuente de vitamina B1 en ese caso. La vitamina B2 entonces, ayuda en la parte de la oxigenación a nivel del cuerpo, ayuda en el metabolismo de las proteínas y de los glúcidos también, y ayuda en la parte de la formación de la piel y en la protección de todas las mucosas como tal. Ah, bueno, también es muy buena para la parte de nuestros ojos como tal, ¿no? Y lo encontramos en las carnes, en los lácteos, en los cereales, en los vegetales verdes como tal, ¿no? Y en las levaduras. La vitamina B3
también nos ayuda en la regulación de lo que es el metabolismo como tal, en la parte de la regulación, bueno, en el metabolismo de todo, de proteínas, glúcidos y lípidos, en la parte de la regulación de nuestra circulación sanguínea y a nivel de nuestro sistema nervioso. Y prácticamente lo encontramos en los mismos tipos de alimentos. Hablamos del ácido pantenoico, pantoténico, perdón, qué pena, esto que nos ayuda a asimilar un poco más lo que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, y en la síntesis del hierro. Esto es importante también para poder asimilar el hierro, que como ya habíamos hablado es fundamental para ayudar en la parte de nuestra sangre, en la oxigenación como tal, ¿no? No olviden que es importantísimo para que ayude en el transporte del oxígeno a nivel de nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Y también esto, bueno, ayuda a regular la parte del colesterol a nivel de nuestro cuerpo. Vean otro alimento que también habíamos hablado en clases anteriores y eran la parte de las coles, el brócoli como tal, el coliflor como tal, que también debemos incorporarlo en el alimento, ¿no? Bueno, aquí hay una vitamina que normalmente nosotros hemos oído hablar y es la vitamina C como tal. La vitamina C es una de las vitaminas. Con respecto a las vitaminas B, hay que tener mucho cuidado con no exagerar el consumo de vitamina B. ¿Por qué razón? Porque la vitamina B casi siempre uno la toma, pero el cuerpo cuando tiene exceso o ya tiene el nivel básico de vitamina, el cuerpo no es capaz de eliminarla como tal, ¿no? Entonces se puede acumular a nivel del cuerpo y ahí es donde puede uno tener problemas de una hipervitaminosis. Pero eso no ocurre, por ejemplo, con la vitamina C. Ustedes pueden todos los días consumir una vitamina C y el cuerpo, muy sabiamente, asimila una parte y la que no asimila la elimina. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, por eso les decía yo en cuanto a lo que son los suplementos vitamínicos, porque esos ya vienen prácticamente regulados en la cantidad o dosificada la cantidad de vitamina que uno puede tomar diariamente. Entonces, no tiene ningún problema. En esta tabla, que bueno, aquí se ve un poco pequeña, viene el requerimiento promedio de energía de acuerdo a la actividad física que realiza en ese caso. Esta es la tabla para los hombres y ahorita vamos a ver la tabla que está establecida para mujeres, ¿no? Entonces, cuando los niveles de actividad física son muy suaves, cuando tenemos actividad física moderada y cuando tenemos una actividad física vigorosa, ¿no? Entonces, ¿cuántas kilocalorías debemos tomar o requiere nuestro cuerpo de acuerdo a nuestra talla y de acuerdo a nuestra edad y a nuestra masa corporal, ¿no? Entonces, aquí generalmente viene la masa, o sea, la masa promedio, o sea, cuánto es la masa. Si entonces hablamos, por ejemplo, de un hombre de 70 kilogramos, entonces, que te realice una actividad física ligera, entonces requiere más o menos unos 2.550 kilocalorías, ¿no? Entonces, quiere decir que por cada kilogramo de masa o de peso que tenga, entonces requiere unas 36 kilocalorías como tal, ¿no? Entonces aquí viene prácticamente como lo establecido. Bueno, eso es dependiendo de la talla, ¿no? Si aquí tiene una talla de más o menos 1.45 o 1,60 centímetros, entonces ahí viene el requerimiento. Si es un poco más, entonces ya se puede hacer establecer un promedio, ¿no? Ese es para hombres. Aquí tenemos el de las mujeres. Aquí tenemos el peso como tal y las kilocalorías que requiere de acuerdo a ese peso corporal. ¿Listo? Bueno, la ingesta de proteínas. Entonces, aquí más o menos, aquí hablamos, por ejemplo, ¿cuál es la edad? Entonces, si están ustedes entre los 19 y 30 años, hablamos en el caso de los hombres, entonces, ¿cuántos gramos se requieren por cada kilogramo de peso corporal en un día? Entonces,
esto es la relación que hay, ¿no? Entonces puede ser como 1 gramo por cada kilogramo, entre 1 y 1,11 prácticamente gramos de proteínas por cada kilogramo de peso que tienen en un día como tal, ¿no? Entonces, aquí viene el de los hombres y aquí viene el de las mujeres como tal. Bien. Y aquí encontramos una tabla que nos indica la cantidad de carbohidratos también, de la misma manera. Esto es la tabla establecida a nivel del Ministerio de Salud a nivel de nuestro país, de acuerdo a la edad que tenemos también igual. Entonces hablamos aquí ya de hombres y mujeres. Entonces ustedes más o menos que están en esta edad entre los 19 y 30, entonces ¿cuántos gramos requieren más o menos por día dentro de la dieta normal? ¿Listo? Bien. Bueno, aquí viene la parte relacionada con nuestro proyecto de clase.